aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 56 y 57. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Hermanos, hablar de carne y de sangre forzosamente implica aludir a la cruz, en donde el Señor Jesús entregará su cuerpo y derramará su sangre. Precisamente su humanidad da al creyente aquello de lo que todo es signo, a Dios mismo como don de sí. Por ella entramos en comunión con el Hijo de Dios, que se ha hecho Hijo del Hombre. Hermanos, cualquier otro pan es símbolo de este, que es la realidad. Por eso tomamos todo mendrugo de pan, cualquier realidad, por pequeña que sea, como signo del amor del Padre. Le damos gracias y la compartimos con los hermanos, haciendo circular en todo y para todos la vida del Hijo de Dios. Hermanos, la Eucaristía es realmente salvación nuestra y del mundo entero, porque nos hace hijos en el Hijo de Dios, que es comunión con el Padre Celestial, con los hermanos y con toda la creación. Lo que no es objeto de Eucaristía está muerto e infectado de muerte. Este final del diálogo, hermano y hermano que me escuchas, nos introduce en el misterio de aquellas sobras de pan que desde ahora están presentes en todos los fragmentos de la creación. Ellas representan al propio Dios que nos da a vivir de Él. O sea, hermano y hermano que me escuchas, de su amor. Vale la pena repetirlo.
quien da algo, en realidad se da a sí mismo, puesto que todo don implica el don de sí. En el don de la carne y de la sangre del Hijo de Dios se desvela y se realiza el don de Dios. Lo acogemos como Padre y a nosotros mismos como hijos. Por eso nos alegramos diciendo, amén. El versículo dice, quien mastica mi carne y bebe mi sangre. Hermanos, se reitera la importancia, la imprescindible necesidad de comer. Más aún, masticar y asimilar su humanidad para beber de su Espíritu Santo. Seguimos leyendo el versículo. Dice, permanece en mí y yo en él. El comerlo y beberlo produce el efecto de hacer que permanezcamos en él y él en nosotros. Es esta la primera vez, hermano que me escuchas, que aparece la expresión permanecer en, como se puede leer en Juan capítulo 15. Se puede leer que el Señor Jesús dice hace la misma expresión varias veces. Dice, permanezcan en mí como yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Hermanos, todo esto que hemos leído significa la comunión de vida propia del amor, por razón de que el amor nunca es confusión que anula a las personas, ni canibalismo por el que el uno suprime al otro. Todo lo contrario, hermano que me escuchas. El auténtico amor es comunión entre dos que siguen siendo distintos. Aquí se habla de un recíproco permanecer del uno en el otro. Amar significa acoger al otro en sí mismo, hacerse su casa. Esa es la presencia real del uno en el otro. O sea, en el amor mutuo. Por eso, hermano que me escuchas, un toro que come pan eucarístico no entra en comunión con el Señor, porque no lo ama ni lo comprende, como tantos que participan en la Eucaristía sin saber lo que hacen. Hermanos, la comunión de la carne y de la sangre del Señor Jesús produce una unión mutua y permanente entre el Señor Jesús y el creyente. El orden que el apóstol San Juan ha puesto en los términos acusa una intención bien pretendida. Aparentemente se diría que quien come y bebe tiene a Jesús dentro de sí. Esto es exacto. Sin embargo, hermano que me escuchas, el texto dice primeramente, el que come permanece en mí. En otras palabras,
quien recibe la Eucaristía es introducido en el Señor Jesús, en su persona, en la realidad divina en que vive Él, en su mundo propio. Pero también es verdadero que el Señor Jesús, por su parte, entra en el creyente para comunicarle vida eterna. Hermanos, para permanecer en el Señor Jesús, para estar unido a Él, hay que recibirlo en la Eucaristía, como el mismo Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 15. Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Seguimos leyendo el versículo. Dice, yo vivo por el Padre. Hermanos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios amado y enviado a los hermanos, es todo por y del Padre. Vive gracias a Él, de Él y por Él. La misión que ha recibido mira a comunicarnos como esencia de nuestra vida esta su relación con Él, que constituye su realidad esencial de Hijo de Dios. La Eucaristía comunica a los creyentes la vida que el Hijo de Dios recibe del Padre Celestial. Hermanos, este es el clímax del discurso. Es una síntesis extraordinariamente densa, un resumen de todo el discurso eucarístico y de todo el Evangelio. Se afirma aquí el aspecto más sublime de la Eucaristía, las relaciones íntimas que se crean entre el Padre, el enviado y el creyente. Y cuando el Señor Jesús dice, como el Padre que vive, que me envió, al Padre se atribuye ser fuente de toda vida. Y ese Padre, hermano que me escuchas, confió una misión de vida a su Hijo en favor del mundo entero. Y cuando el Señor Jesús dice, y yo vivo por el Padre es el principio y fuente de donde el Señor Jesús recibe la vida. Y la recibe en tal plenitud que de Él se derramará a los demás, como se lee en Juan capítulo 1, donde dice, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Y en Juan capítulo 5, el Señor Jesús dice, en verdad les digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Seguimos en el versículo. Dice, quien me mastica, vivirá por mí. Hermanos, para vivir gracias a Él, por Él, de Él y para Él, es del todo necesario masticarlo. Porque cuando lo comemos, somos asimilados por Él. En esto reside el misterio del amor, en que el amado se convierte en la vida de quien lo ama, informando todo su ser, de su sentir a su pensar,
de su querer a su obrar, como lo dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2, cuando dice: ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Efectivamente, este alimento nos da la vida del Hijo de Dios. Hermanos, la carne del Señor Jesús, comida en la Eucaristía, es el medio por el cual el creyente recibe con sobreabundancia la vida misma que el Padre Celestial ha comunicado al Hijo. Como en Juan capítulo 10, el Señor Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así se establece, hermano y hermano que me escuchas, una triple y recíproca unión entre el Padre y el Hijo y el creyente, el Padre y el creyente. Es una unión mística. Esa unión es una unión espiritual, pero es una unión real. Porque en Juan capítulo 3 se nos da un ejemplo. El Señor mismo nos dice: el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y así como el Padre que vive envió al Señor Jesús, y en virtud de esa misión, Jesús vive totalmente consagrado a su Padre. Así también, quien come la carne del Señor Jesús, vivirá siempre para Él, consagrado a Él, entregado a su servicio. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.